Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y hoy lo hacemos también en un formato especial. Hoy es el tercer y último día en el que vamos a comentar la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini. Lo hacemos en un momento en el que en el Catecismo habíamos explicado el tema referente a la Biblia, a su formación, a sus características. Una vez que hemos terminado ese apartado, ha parecido oportuno insertar esta explicación de la exhortación apostólica Verbum Domini. Exhortación la que Benedicto XVI ha querido también expresar las conclusiones del sínodo que la Iglesia celebró en el año 2008 sobre la palabra de Dios. Y está con nosotros, como los dos días anteriores, el arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz. Buenos días. Buenos días, José Ignacio. Y también don Demetrio Fernández, el obispo de Córdoba. Buenos días, don Demetrio. Buenos días a ti y a todos los oyentes. Bueno, pues como digo, la exhortación se divide en tres capítulos, en tres partes, mejor dicho. Verbum Dei, la primera, a la que le dedicamos un programa. Verbum in Ecclesia, dedicamos el segundo programa. Y este es Verbum Mundo. Vamos a hablar, por lo tanto, de esa tercera dimensión de la palabra de Dios en el mundo. Y hago yo la primera introducción. La primera introducción de esta parte tiene como título La palabra del Padre y hacia el Padre. Este es el título que tiene. Bueno, digamos, partimos de lo siguiente, que hay una paradoja. Una paradoja, y es el hecho de que Dios es trascendente, Dios es inalcanzable por el hombre, a Dios nadie lo ha visto jamás, dice la primera carta de Juan, y nuestras imágenes, nuestros conceptos, nuestras palabras se quedan totalmente insuficientes, ¿no?, para llegar al misterio infinito de Dios. Dios siempre es mayor que lo que el hombre puede llegar a formular y puede llegar a imaginar. Por una parte está ese aspecto. Pero por otra parte, y he aquí la paradoja, decimos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que tomó nuestra propia carne y tomó nuestro propio lenguaje. O sea, que Dios habló en nuestros conceptos, sirviéndose de nuestros conceptos, de nuestras posibilidades de comunicación. Es una paradoja la trascendencia de Dios unida al hecho de que Él se haya comunicado con nosotros y haya utilizado nuestras propias formas de comunicación. Hasta el punto de que a Dios le llamamos, en expresiones de San Irineo de Lyon, le llamamos a Jesucristo el narrador de Dios, el revelador del Padre. Jesús, el Verbo hecho carne, es el narrador. Y es más, no únicamente se nos ha comunicado, sino que además nos ha hecho no solo destinatarios, sino también instrumentos de comunicación de su palabra hacia los demás. O sea, somos no solo anunciados, sino anunciadores. Nos ha capacitado para ser testigos suyos delante del mundo, como ocurrió con aquel San Pablo de Tarso, que fue poseído por Jesucristo y llegó a decir aquella famosa expresión: «Ay de mí si no evangelizare». Es decir, entendió que el sentido de su vida era darla y desgastarla por anunciar el mensaje de Jesucristo. Por lo tanto, somos portadores de una gran esperanza en la medida en que Dios nos ha dirigido su palabra. Somos portadores de una gran esperanza y tenemos como la esencia de nuestra vida, la esencia de la vida de la Iglesia y de cada uno de los que formamos la Iglesia, es ser misioneros. Esta forma parte de lo que llevamos inscrito en nuestro corazón. Nuestra vida pues se trata de dejar que el Espíritu Santo nos asimile a Jesucristo y participemos de la misma misión que Jesús tiene, ¿no? Como el Padre me ha enviado a mí, así yo os envío a vosotros. Es decir, participamos de la misión de Cristo de ser comunicadores del Padre. Y esta es la razón de ser de lo que hoy mismo, esta mañana, estamos aquí comentando.
Si no tuviésemos esa conciencia de que Dios se ha comunicado con nosotros y que nos ha elegido como instrumentos suyos para comunicarnos a los demás, pues ciertamente no estaríamos escuchando este programa en Radio María ni estaríamos haciendo estas reflexiones. Es algo verdadero, es algo bueno y es algo bello también. Es algo bello, algo que enamora el que entendamos que Dios nos ha elegido como testigos suyos. Una cuestión más que me parece muy importante. Tenemos conciencia de esa haber sido elegidos, de la necesidad del anuncio a todos los pueblos. No únicamente tenemos la urgencia de mantener la palabra de Dios a los que ya les fue comunicada, sino la Iglesia tiene conciencia de que estamos llamados a una missio ad gentes, es decir, a los que nunca han oído la palabra de Dios. Es posible que estamos viviendo en un momento en el que esa missio ad gentes, fruto de la secularización interna, hemos perdido capacidad de transmitir la palabra de Dios en la medida en que nos hemos secularizado. La secularización ha hecho que nosotros hayamos perdido ímpetu misionero. Y permitidme el comentario, pero a veces el ímpetu misionero se ha mutado en construir pues obras sociales o pozos de extracción de agua y hemos perdido la conciencia de que mientras que no llevemos a Cristo a quienes no le han conocido, la verdad es que no estamos haciendo lo esencial. Creo que esto es también importante en esta primera introducción. En el alba del tercer milenio, dice aquí explícitamente el Papa, tenemos que caer en cuenta de que todo hombre está necesitado de la palabra de Dios, y mientras que no le demos explícitamente la palabra de Dios, sabe a poco lo que hagamos por los pobres del mundo. Es poco, es insuficiente, mientras que no les llevemos al mismo Cristo y todo lo que supone, ¿no? La instauración del reino de Dios. Por lo tanto, concluye diciendo esta introducción: ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo ser altavoces de la palabra? Aquí se habla de la importancia de conjugar testimonio personal con también la búsqueda de métodos eficaces y efectivos. El método más eficaz y efectivo siempre ha sido, en la historia de la Iglesia, ser santo. Que siendo santos es como es testigo de la palabra que se anuncia. Si no partimos de una vida en santidad, de un testimonio de radicalidad evangélica, todos los métodos que busquemos van a ser inútiles, inefectivos, no van a ser fecundos. Y desde la santidad, el Espíritu Santo nos inspirará cómo hacer llegar la palabra de Dios a través de los métodos tradicionales o métodos modernos, o en esta era de las comunicaciones. También obviamente tenemos que servirnos de ella para que, siendo testigos fidedignos, podamos llegar a Cristo a todas las gentes. Este es el mensaje principal, y antes quizás de tener alguna otra consideración, les pediría a don Jesús o a don Demetrio algún eco sobre este aspecto. En este acercamiento de la palabra de Dios al mundo, Dios no habla al éter, no habla a las nubes, sino que dirige su palabra precisamente a nosotros, sus hijos, a toda la creación, pero particularmente al hombre y la mujer que son la cumbre de esta creación. Hay algún místico franciscano, como Diego de Estella, que él se preguntaba cómo es posible que la creación tan hermosa, tan llena de esa belleza, viva en armonía con su creador, y el hombre y la mujer seamos la excepción, porque la creación entera acoge ese proyecto creador, ese destino que nace de los labios creadores de Dios, porque no puede hacer de otra manera. Pero el hombre y la mujer tienen el gran don de la libertad, una libertad que Dios respeta, y por tanto podemos rechazar la historia de la humanidad. También la historia cristiana de la humanidad nos muestra tantos ejemplos. Es la historia, en definitiva, del pecado. Por eso, al igual que Dios se abre al mundo para decirnos su palabra, el mundo, la humanidad, tiene que abrirse para acoger esa palabra que nos llega de Dios. Porque si no se da esa mutua apertura,
por parte de Dios no hay ninguna sospecha de que no pueda darse, si no se da la apertura del hombre a ese Dios que tiene algo que contarnos, que compartirnos, algo que indicarnos, que además se corresponde con nuestro deseo de felicidad, entonces es una revelación inútil o estéril, no porque Dios no sea fecundo, no porque Dios no lo haya pensado bien, o sea inadecuada o impropia su palabra, sino porque el destinatario decide no acogerla y ni abrirse a esa revelación. Por tanto, yo entiendo que es importante que aquí la apertura tiene que ser recíproca, y en esta reciprocidad donde se pone el hincapié es en la libertad del hombre, porque Dios, evidentemente, cuando habla, lo hace con infinita libertad, una libertad de infinito amor. Muy bien. Don Demetrio, quisiera acentuar que ya Pablo VI y Juan Pablo II en todo su pontificado nos han recordado que la Iglesia existe para evangelizar y que por tanto, si esta palabra de Dios se ha pronunciado para el mundo, no podemos guardárnosla, como María no se ha guardado en su vientre virginal el hijo de sus entrañas, sino que lo ha dado generosamente. Así la Iglesia tiene que dar también hoy al mundo esta buena noticia, este evangelio, que es el Hijo Eterno que se ha hecho hombre en su propio seno. La Iglesia lleva en su seno el futuro de la humanidad, que es Jesucristo. Entonces ahí veo en esta parte última de la exhortación Verbum Domini esta invitación y urgencia a que la evangelización venga de mano de la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos impulse, nos dé nuevas energías para la evangelización. Lógicamente, si esa palabra nos va transformando, será la mejor manera de ser testigos y de ser testigos ante un mundo que necesita esa luz de la palabra y esa fuerza de la palabra de Dios. Por tanto, la palabra de Dios no se nos ha dado solo para este diálogo interpersonal de Dios conmigo y yo con Él, o incluso de Dios con nosotros y nosotros con Él, sino Dios con nosotros, que nos envía y nos empuja al mundo para llevar aquello que hemos recibido de Él. De acuerdo. Bien, pues hecha esta introducción, esta parte de la exhortación, última parte que estamos comentando, expone el siguiente tema que le pediría al mismo don Demetrio que nos introduzca en él: la palabra de Dios y el compromiso en el mundo, que está introducido por sus palabras anteriores. Sí, pues va en esa línea. Es decir, ahora la exhortación en las páginas siguientes lo que va haciendo es desgranar cada uno de los aspectos de esos destinatarios, diríamos, ¿no? Y de el compromiso cristiano del mundo, que brota precisamente de la misma palabra de Dios. Sería una prolongación del misterio de la encarnación. El Hijo Eterno de Dios no se ha quedado a gustito, diríamos, en el seno del Padre, sino que ha entrado en el mundo y eso le ha supuesto un despojamiento, una humillación, incluso la muerte, para poder llevar a los demás y hacerles partícipes de la felicidad que Él tiene desde toda la eternidad. La Iglesia, de esta manera, prolonga esta actitud de Jesucristo, ¿no? Aun a riesgo de recibir algún bofetón o de tener que experimentar nuevas cruces, pero no puede callar y por eso este compromiso en el mundo lo hace por la fuerza misma interna de la palabra que ha recibido. Y entonces esta palabra de Dios lleva a la Iglesia al compromiso en el mundo. Empieza esta segunda parte considerando que hay como una ley que el propio Jesucristo establece, y es el de que cada momento de nuestra existencia es importante y debe ser vivido intensamente, porque lo que hagamos a cada uno de nuestros humildes hermanos se lo hacemos a Él. Una manera de responderle a Jesucristo con amor no solamente está en la relación directa de cada uno de nosotros con Él, sino también ese volcarnos con los hermanos en los cuales Él ha querido identificarse o disfrazarse, diríamos, sobre todo los hermanos más humildes, los pobres, los que sufren, los necesitados, etcétera, ¿no? Creo que esta es una constante de la vida del cristiano cotidiana, diríamos, puesto que
no solo en grandes ocasiones o en grandes acciones, sino en la vivencia continua de la relación con los demás, el cristiano ve en sus hermanos, y cuanto más humildes más, ve el rostro de Jesucristo, muchas veces oculto y muchas veces crucificado, ¿no? Sigue adelante esta parte de la palabra de Dios y del compromiso del mundo, hablándonos cómo la Iglesia, apoyándose en la palabra, reconoce los signos de los tiempos que hay en la historia y no rehúye el compromiso en favor de los que sufren y son víctimas del egoísmo. De esta manera, pues, alienta con la palabra de Dios a los que están comprometidos en la vida política y social, la tarea de la vida pública y gestionar la vida pública para el bien común es una tarea noble que encuentra estímulos en la palabra de Dios continuamente. Y por tanto la Iglesia alienta a los que tienen esta tarea para que la cumplan cada vez mejor y para que la cumplan según la palabra de Dios, ¿no? Y desde ahí, desde esa palabra de Dios, brotan pues también los derechos humanos de cada persona que tenemos que proponer y defender. Son derechos fundados en la ley natural, está inscrita en el corazón del hombre y como tales son universales, inviolables e inalienables. Más adelante pues ya se habla de la palabra de Dios y su anuncio tienen que ser siempre factores de paz, porque Cristo es nuestra paz. Y otra vez el Papa vuelve a repetir en esta exhortación que la religión nunca puede justificar la intolerancia o las guerras. No se puede utilizar la violencia en nombre de Dios. La palabra de Dios nos invita a ser factores y promotores de la paz. Y por tanto, ni la violencia ni la guerra están justificadas desde la palabra de Dios, sobre todo en su expresión perfecta y definitiva, que es Jesucristo, y que nos ha predicado el amor, incluso el amor a los enemigos, incluso el amor hasta dar la vida por los demás, ¿no? Esta palabra de Dios pondrá en marcha en la historia lo que es la caridad. Y el Papa vuelve a tomar aquellas palabras que él escribió en la encíclica de Deus Caritas. La caridad cristiana, el amor, siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa, que no existe de hecho, pero aunque llegáramos a una sociedad justísima, sería necesaria la caridad. Y ella brota de la palabra de Dios, en el precioso himno de San Pablo: el amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia, el amor no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esa caridad es un plus de alma y de amor que el cristiano está llamado a poner y que la Iglesia está llamada a poner en medio de este mundo, ¿no? Si queréis, seguimos comentando alguna cosa después de vuestros ecos. De acuerdo, sí. Quizás, teniendo en cuenta el tiempo que hemos llevado en la intervención, haremos los ecos después de un breve... De la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con esta explicación de la exhortación apostólica Verbum Domini. En concreto, habíamos quedado, dentro de la tercera parte, en esta reflexión que nos hace la exhortación sobre la palabra de Dios y el compromiso en el mundo. Después de la intervención de don Demetrio, le vamos a pedir a don Jesús que también profundice en ella y la prolongue más. Esta sección que nos ha introducido precisamente don Demetrio y que tiene como epígrafe, a modo de título, la palabra de Dios y el compromiso con el mundo, nos permite precisamente subrayar que es una palabra comprometida. No es una palabra banal, una palabra que, como decíamos antes, se lanza retóricamente a los vientos como quien habla por hablar o habla del tiempo. La palabra de Dios es una palabra comprometida. Y esta sección, palabra de Dios y compromiso, tiene todo un apartado en donde se recuerda precisamente la irrupción de esa palabra encarnada, esa palabra que se hace historia humana, el Hijo de Dios que se hace hombre, con el término anuncio. Es un anuncio, una propuesta que lleva en sí un anuncio de buena noticia. Es el anuncio a los pastores para indicar el nacimiento del Salvador.
es el anuncio pascual de que la muerte ha sido vencida. Es un anuncio. Y todo anuncio, esto lo saben muy bien los que se dedican a la publicidad, tiene que tener una correspondencia. Lo que tú estás proponiendo tiene que tener que ver con la necesidad de quien te escucha. Una necesidad real o que tú provocas incluso engañosamente, que no es el caso, evidentemente, respecto del hablar de Dios. Y por eso en el anuncio se van enumerando una serie de destinatarios o de interlocutores de esta palabra de Dios. Y el primero que aborda es el de los jóvenes. Es hermoso como en aquella homilía del comienzo de pontificado de Benedicto XVI se dirige a los jóvenes justamente como Juan Pablo II, nuestro nuevo beato, se dirigió al mundo entero, a la Iglesia en particular, con ese anuncio pascual: no tengáis miedo. Queridos jóvenes, no tengáis miedo de Cristo, porque Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el 100 por 1. Abrid de par en par las puertas a Cristo para que encontréis la verdadera vida. Los jóvenes tienen una necesidad de una palabra que realmente les acompañe, que no simplemente recabe de ellos una marca que vestir o que calzar, unas siglas políticas que votar o un entretenimiento a veces falaz y fugaz con el que malpasar una noche que luego termina. Paraísos engañosos que simplemente llenan el corazón de vacío, porque el corazón se puede llenar también de profundo vacío. Estamos asistiendo en estos días a movidas varias, a acampadas diversas de gente que intenta. Yo cuando veo las fotos o veo en la televisión algunas imágenes, me recuerda aquella célebre pintada en el ya lejano 68 parisino, 68 francés, cuando un grupo de jóvenes quizás más sinceros decían aquello: nos habéis llenado el estómago, pero no nos habéis dado razones para vivir. La palabra de Dios no simplemente entretiene, no simplemente llama la atención, sino que hace un anuncio verdadero que corresponde con lo que palpita en el corazón de los jóvenes. Y por tanto, no tengáis miedo encuentra en el corazón del joven una correspondencia de cuanto Dios dice. Y así podríamos ir desgranando los diferentes anuncios con los que este punto desarrolla esta palabra de Dios comprometida, el compromiso que Dios tiene con el mundo al dirigirle su palabra. Los emigrantes, una palabra de Dios que fue emigrante también. Fue emigrante en el seno de María, fue emigrante después de haber nacido en los brazos de María. Y este viaje de ida a Belén y de regreso a Nazaret y de tener que escapar a Egipto, pone esa condición de nómada, de no encontrar posada en ningún lugar para el que fue enviada la palabra. Y por tanto la palabra al emigrante es una palabra que abre un horizonte, que da un sentido, que sostiene, que consuela, que defiende también. Por eso la palabra de Dios como anuncio al emigrante y a los que sufren en general. Cuántas personas que atraviesan un mal momento por cualquier tipo de crisis o por cualquier dolencia y enfermedad encuentran en la palabra de Dios precisamente a alguien que te dirige un mensaje que te abre en esperanza el corazón. Y es una palabra que se anuncia precisamente a una persona que está en un momento de enorme dificultad por crisis o por enfermedades y dolencias. Y lo alargamos exactamente igual para los pobres, sea cual sea su rostro de pobreza. Los pobres son los interlocutores preferidos del Señor, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Es lo que ya anunciaba el profeta Isaías, y justamente lo que comienza diciendo Jesús en la sinagoga de Nazaret, que los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son curados,
A los prisioneros se les anuncia la libertad y a los pobres se les anuncia una buena noticia. ¿Qué tipo de rostro de pobreza tienen hoy los hombres? No únicamente es el rostro mendigo, sino que hay tantos rostros de pobreza. Pobres de fe, pobres de esperanza, pobres de sentido, pobres de un significado en lo que aman o en lo que sufren, pobres en definitiva. Y a esos pobres la palabra de Dios comprometida tiene un mensaje que comunicarles. Finalmente, algo que franciscanamente me es particularmente gozoso poderlo subrayar, también la creación es un interlocutor de su creador. Y la palabra de Dios, que es palabra de belleza, encuentra un eco acogedor en esa creación bella de por sí. Una creación que no siempre sabemos cuidar, que no reconocemos su firma de autor, que es el Señor, y que también tenemos ese anuncio de asomarnos a una creación que nos dice quién la ha creado y que nos invita a acoger y a sentirnos parte de ella sin ser la nota discordante. Todo un anuncio de una palabra realmente comprometida. De acuerdo, muchas gracias, don Jesús. Quisiera llamar la atención sobre un aspecto, es decir, el Santo Padre a la hora de elegir destinatarios los destinatarios más que tienen una necesidad más urgente de recibir esta palabra de Dios, en esa selección que ha hecho, que ha puesto, como veis, 5 destinatarios. Uno ha sido los jóvenes, otros los emigrantes, otros los que sufren, otros los pobres, y otros es la palabra de Dios frente a la propia creación. Yo destacaría que muy posiblemente en otro momento de la historia, pues hace unos siglos, posiblemente de estos 5 destinatarios se hubiesen subrayado quizás únicamente a los emigrantes o a los que sufren o a los pobres, pero en este momento de la historia es curioso que se incluya a los jóvenes entre aquellos pobres de Yahvé que necesitan. Existe un nuevo tipo de pobreza, curiosamente, ¿no? La juventud es, aparte de ser un gran valor, pero al mismo tiempo, en este momento de la historia, ser joven es también un tipo de pobreza moral, por la orfandad espiritual en la que un joven nace y vive y crece en este mundo. Es una nueva forma de pobreza, de una carencia de una tradición en la que apoyarse, en la que haber sido concebido, quizás sin una tradición en esta sociedad secularizada, y es una nueva pobreza a la que la Iglesia siente, siempre lo ha sentido, pero en este momento de la historia tiene una urgencia especial de dirigirse a los jóvenes, a los adolescentes, como nuevos pobres de Yahvé. Y por supuesto también en este momento de la historia la creación, creo que esto conecta con la sensibilidad ecológica tan grande que está teniendo Benedicto XVI en su pontificado. También la creación tiene un peligro muy grande por todo lo que está comportando, pues un tipo de desarrollo irresponsable que pone en peligro el respeto a la creación, y la corresponsabilidad que tenemos de respetarla y cuidarla para las nuevas generaciones. Bueno, como veis, sí, adelante. Yo añadiría, ¿sí? Si te parece, que en el tema, por ejemplo, de los inmigrantes o de los movimientos migratorios, esta exhortación también nos está invitando y abriendo el horizonte que tales movimientos son una ocasión para la evangelización. Uh-huh. Es decir, el hecho de que de todos los lugares del mundo, por ejemplo, vengan a Europa y viceversa, de Europa vayan a todos los lugares del mundo, no debe verse a nivel global solamente como un problema, que lo es, de adaptación, de acogida, de inculturación, etcétera, ¿no? Sino que también al Evangelio esta nueva circunstancia le abre nuevas puertas a la evangelización. De manera que este movimiento migratorio, la Iglesia no debe mirarlo solo paliativamente, sino que también debe mirarlo como una oportunidad de gracia. A este propósito recuerdo cómo en la primera comunidad cristiana que nos escribe los Hechos de los Apóstoles, la persecución que se produjo en Jerusalén fue una ocasión para la evangelización a las gentes. Es
decir, los diáconos y los apóstoles y los que estaban en Jerusalén, azuzados por la persecución de Herodes, se pusieron a evangelizar por donde iban. Por esto, creo que el movimiento migratorio, y creo que en España, concretamente el Papa nos lo ha recordado, por ejemplo, en relación con los musulmanes, ¿por qué vamos a pensar que son una amenaza y no podemos pensar que es una ocasión de gracia para evangelizar? Sí, exactamente. Esto dicho en Córdoba es importante. Y nosotros desde Asturias y Covadonga estamos dispuestos a apoyarlo, ¿eh? Bien, después de esta nota de humor, si os parece, bueno, hagamos un momento de reflexión antes de entrar en la siguiente parte. Algunos nos inquietan y envenenan diciendo no hay Dios. Algunos de los nuestros vacilan. ¿De quién hablas? Yo misma a veces vivo sin tenerte en cuenta a ti. Y entonces me pregunto, ¿serás tú para mí un espejismo? Si te vuelves al oírme, estarás en mi presencia. Si con amor sacas de lo vil lo bello, serás como mi boca. Cuando alguien te recibe, a mí me recibe. Si tu palabra transparenta mi palabra, si en su acogida abres para mí la puerta, si en el saludo de paz dejas hablar a mi espíritu, permanece mi discípula, permanece mi palabra, permanece el anuncio. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en este último programa comentario de la exhortación apostólica Verbum Domini, y en la intervención anterior hablábamos de ese anuncio de la palabra especialmente a los jóvenes, especialmente a los emigrantes, especialmente a los que sufren, especialmente a los pobres. Sobre este aspecto último, el anuncio de esa palabra de Dios dirigida a los pobres, le vamos a pedir a don Demetrio que profundice en ello. Pues dice la exhortación, tomando una proposición de los padres sinodales, que los primeros que tienen derecho al anuncio del Evangelio son precisamente los pobres, no solo necesitados de pan, sino también de palabras de vida. Es muy importante porque la palabra pobres, como sabemos todos, ha sido muy manipulada, como lo es la palabra amor y otras palabras que de tanto manosearse pierden su contenido. Entonces, los pobres en el Evangelio son los humildes, los sencillos, los que se fían de Dios. Y esto en el Evangelio es alabado como una virtud. Entonces, el hecho de dirigirse a los pobres, pues dice la exhortación, que son los primeros destinatarios y necesitados no solo del pan material, sino también de Dios y de la palabra de Dios. Y después hace una distinción que me parece muy bonita. Dice, la Iglesia es también consciente de que existe una pobreza como virtud, que se ha de ejercitar y elegir libremente, como han hecho muchos santos, y de que existe una miseria que con frecuencia es el resultado de injusticias y provocada por el egoísmo, y que comporta indigencia y hambre y favorece los conflictos. Cuando la Iglesia anuncia la palabra de Dios, sabe que se ha de favorecer un círculo virtuoso entre la pobreza que conviene elegir y la pobreza que es preciso combatir, redescubriendo la sobriedad y la solidaridad como valores evangélicos y al mismo tiempo universales. Es decir, la palabra de Dios nos invita a ser pobres en esa pobreza virtud que han elegido los santos y que es gracia de Dios. Y al mismo tiempo esa palabra, y desde esa actitud de pobreza, la palabra de Dios nos invita a combatir la miseria que es fruto del egoísmo,
de la injusticia y que genera conflictos sociales. Por lo tanto, la palabra pobreza puede ser entendida de distinta manera. Hemos de entenderla en sentido positivo, puesto que es la que nos da la actitud evangélica de humildad, de parecido a Jesucristo, para combatir la pobreza que es fruto del egoísmo. Y la palabra de Dios en eso es muy clarificadora. De acuerdo. Creo que después de este remate podemos pasar al siguiente apartado. Le pediríamos a don Jesús que desarrolle el apartado que tiene como título Palabra de Dios y culturas. Bueno, esta palabra de Dios comprometida y con todo el anuncio que lleva en sí a sus distintos interlocutores, tiene también un interlocutor cultural. Tendríamos que definir, cosa que propiamente no hace la exhortación, siquiera así muy brevemente, lo que es cultura. Cultura, en definitiva, es una manera de ver las cosas, una manera de enjuiciar las cosas, una manera de educar para las cosas. Es esa cosmovisión. Y Dios no es abstracto. Es decir, si el hombre tiene una idiosincrasia cultural, inevitablemente tiene un modo de ver, de enjuiciar, de discernir, de educar, de abrazar, de rechazar también, de optar, etcétera. Si el hombre tiene este prisma cultural y Dios no tuviera una cultura también que ofrecernos, no se daría el encuentro, porque no habría manera no tendríamos ese puente común. Por eso, el valor que la cultura tiene en sí para la vida del hombre es un valor que Dios ha querido respetar. Tanto es así que Dios se ha revelado no de una manera ajena, no de una manera intrusa, no de una manera distante, sino asumiendo precisamente nuestros lenguajes, nuestras maneras de hablar, nuestras imágenes y, en definitiva, nuestras culturas. Si la cultura crea lazos de unión entre los hombres, por este modo común de ver, de construir y de afrontar, la palabra de Dios también genera una cultura. La palabra de Dios también nos permite que nos podamos asomar a esa cosmovisión, una cosmovisión que tiene valores morales, y cuando vamos hojeando y escuchando la palabra de Dios que se contiene en la Santa Biblia, vemos que a través de los diferentes siglos, esa palabra ha ido generando distintas culturas que tienen como matriz, que tienen como autoría al mismísimo Dios. Y esa cultura divina aporta valores morales que son realmente fundamentales. Aporta también expresiones artísticas, sin duda excelentes, y aporta un estilo de vida ejemplar, una manera propia, que es la cristiana, la que se deriva de esa revelación, de ese hablar de Dios a sus hijos. Por tanto, la cultura es algo que Dios asume, y no porque Dios sea pobre, sea incompleto, sea menesteroso, sino como un gesto más de amor. Él se adapta a mi manera de hablar, de ver, de tratar, de enjuiciar, y Él quiere asumirlo, no para quedarse ahí, sino para ahí precisamente introducir su propia cultura, que es en el fondo su vida íntima, expresada en el Hijo de Dios, que es el que nos ha enseñado precisamente este modo que tiene Dios de ver las cosas y que nos propone como camino. Esto es muy importante porque, dicho así, tenemos que subrayar, como hace bellamente la exhortación Verbum Domini, que no hay una rivalidad, que la cultura de Dios, que ese modo que tiene Dios de ver las cosas, no destruye nuestro modo de ver, sino más bien estimula en la búsqueda de expresiones humanas que sean más apropiadas y más significativas. No hay una destrucción, no hay una suplantación, sino una profundización, una purificación y una completación, un complemento precioso. Podríamos decir, por poner una metáfora, que el ojo humano es capaz de ver, y abrimos nuestra mirada
y nos asomamos a la realidad. Lo que ocurre es que nuestra mirada es limitada y a veces nuestra mirada es defectuosa. No logramos verlo todo ni verlo bien. ¿Qué es lo que hace Dios al prestarme sus ojos? ¿Qué es lo que hace Dios cuando en mi modo de ver cultural me invita a que yo me asome a esa atalaya que es el modo de ver cultural del mismo Dios? Pues que mi mirada se dilata, mi mirada se agranda, mi mirada se purifica y mi mirada logra ver más y ver mejor. Esta es la relación que hay entre el modo cultural humano y este modo cultural, por así decir, divino. Por eso es fácil, como aporta la exhortación de una manera audaz, es fácil poder hablar de la Biblia como un gran códice, un gran código para las culturas, porque tiene valores antropológicos y filosóficos que han influido positivamente en los hombres. No es difícil el poder enuclear y subrayar cómo la belleza, la paz, la verdad, la bondad, el perdón, la misericordia, la justicia, son valores que representan el código cultural de Dios. Esa manera que tiene de ver Dios las cosas, de vernos a nosotros y de proponernos que nosotros nos veamos también recíprocamente. La palabra de Dios es ese código cultural que tiene en la larga historia humana y en la cristiana en particular tantos ejemplos preciosos. Hay un ámbito que subraya con mucha precisión que para poder conocer este código cultural divino que se inserta en el humano, dilatándolo, perfeccionándolo, embelleciéndolo, hay un ámbito que la exhortación subraya como el conocimiento de la Biblia tiene espacio en la universidad y en la escuela. Yo creo que es importante porque la religión, que es diferente la enseñanza de la religión de la instrucción de la catequesis. La enseñanza de la religión nos permite a creyentes, de una manera obvia, pero incluso a no creyentes, el poder captar, valorar e incluso desear ese código cultural divino, ese modo que tiene Dios de ver las cosas que completa y complementa mi modo humano de contemplarlas. Por eso es un fallo, es una mutilación el erradicar la religión, el reducirla a esos ámbitos de lo privado, de las 1001 sacristías y sacar la religión del ámbito público, de la plaza pública, dentro de la cual de una manera importante está la escuela y la universidad, es un modo de construir una humanidad incompleta y, como digo, realmente mutilada. No contar con Dios, no abrirnos a este dato de la trascendencia, una trascendencia que se ha hecho historia, pues es proponer una educación que es realmente incompleta. Y lo estamos demostrando, lo estamos verificando, cuando, faltando este horizonte, la vida se empobrece, la vida se hace mezquina y la vida pues tiene menos agarraderos en donde poder asirla y donde poder entenderla, abrazarla y acompañarla. Hay un apartado muy hermoso porque de ello se trata, que es la palabra de Dios y el arte. Como el arte tiene que ver en las artes figurativas, las artes arquitectónicas, las artes literarias, la música, es decir, cualquier expresión de la belleza ha tenido en la palabra de Dios una inspiración precisa y preciosa. Y por tanto reclama con todo derecho el que los organismos competentes deben promover en la Iglesia una sólida formación de nuestros artistas. Un artista que no se nutre de la belleza de Dios es un artista que proyectará su propia limitación y su pincel o su cincel o su pluma o su proyecto no darán cuenta de esa belleza de la que su obra humana debería ser un
un exponente más. Habla de los medios de comunicación como un empleo atento e inteligente para poder transmitir, divulgar de una manera sabia y de una manera crítica a veces también de estas herramientas que la Iglesia siempre ha utilizado según cada generación. En este momento, todos los medios de comunicación, incluyendo la Internet y las redes sociales, están al servicio nuestro, no para conspirar, no para hacer un mundo ajeno a Dios y por tanto en contra del hombre, sino precisamente para propiciar esta cultura que hace las cuentas humanamente con la cultura de Dios. Podríamos decir más cosas, de hecho dice más al hablar de la inculturación y de la traducción, pero lo dejo aquí. Bien, yo creo que además también seguro que nos hubiese gustado hacer ecos sobre esta intervención de don Jesús, pero como queremos llegar al final, y no como ocurre con algunas asignaturas, ¿no? Que a veces en la asignatura de historia suele ocurrir que siempre llega al fin del curso y queda sin darlos, sin exponer los últimos temas. Que no nos ocurra a nosotros eso, ¿eh? A veces no queda tiempo ni de poner los exámenes, porque se ha acabado el tiempo y... Bueno, seguro que si es por eso estarán de acuerdo los alumnos, ¿eh? Encantados. Bien, pues como queremos concluir, vamos a pedirle a don Demetrio que haga una exposición sobre el último capítulo, que tiene como título Palabra de Dios y diálogo interreligioso. Bueno, pues creemos que es importante hoy, sobre todo a partir de la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II y los distintos documentos posteriores, que en una época de globalización como la que vivimos, nos conozcamos más, nos respetemos mutuamente y podamos intercambiar puntos de vista, ¿no? Evidentemente, en el diálogo interreligioso no consiste en que cada uno recorramos un camino hasta la mitad, renunciando a nuestras propias convicciones, sino que el camino hacia la verdad plena será el de profundizar y vivir plenamente lo que cada uno ha descubierto ya, lo que se le ha dado por revelación, o lo que la propia experiencia también de siglos nos va acumulando, ¿no? Diálogo interreligioso, por tanto, es distinto, por ejemplo, con los hermanos judíos, con los que tenemos pues una tradición muy común, a el diálogo interreligioso con los musulmanes, ¿no? Con los que tenemos puntos de contacto, sobre todo en el aspecto de la adoración a Dios, de la remuneración más allá de este mundo, etcétera, de la justicia y tal. Son distintos y creo que hay que tratarlo de manera diferenciada. Pero la palabra de Dios nos mueve a que entablemos este diálogo con las demás religiones y con las demás experiencias religiosas que existen en el mundo, ¿no? Don Demetrio, un pequeño detalle, y es que el hecho de que la Biblia sea reconocida a distintos niveles, ciertamente, pero como libro sagrado por las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Por el cristianismo, por el islam y por el judaísmo, sin duda alguna es un principio de diálogo interreligioso muy importante, ¿eh? El que exista ese libro sagrado reconocido por las tres grandes religiones. Y me parece que también hay otro subrayado importante, y es el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años a nivel, hablo ya no de diálogo interreligioso, sino de ecumenismo, de que tengamos Biblias también, traducciones de la Biblia interconfesionales, que han sido escritas, que han sido traducidas por parte de expertos, de traductores católicos, protestantes, ortodoxos. Creo que también eso es otro punto muy importante, por el hecho de que, pues allá en el momento del Concilio de Trento, de la ruptura de Lutero, se conllevó, hubo también una ruptura a nivel de no entender por Biblia lo mismo. Lutero dejó de reconocer como palabra de Dios determinados libros, que actualmente no es que los hermanos protestantes hayan llegado de nuevo a reconocer como palabra de Dios pues las cartas apostólicas, etcétera, pero por lo menos sí que en las Biblias interconfesionales esos libros son recogidos también, son recogidos, y es verdad que es un avance más, el que podamos tener
una Biblia con la integridad de la palabra de Dios y que sea reconocida como Biblia interconfesional, como punto básico de diálogo entre nosotros. Sí, ciertamente. También subraya la exhortación, otro punto del que iba a hablar, y es la importancia de la libertad religiosa. Es decir, que cada persona estas vivencias religiosas las pueda vivir, expresar personal y comunitariamente, y que además se produzca la reciprocidad. Si en los países, podríamos decir, de inspiración cristiana, existe esta acogida, esta pluralidad, esta benevolencia, pues de alguna manera se está pidiendo con la reciprocidad que también se dé un avance en los países, podríamos decir, de inspiración musulmana, ¿no? De manera que el cristiano pueda vivir en esos países sin ser perseguido por causa de su fe. Tanto en el camino del diálogo interreligioso, la palabra de Dios que nos invita al amor, a la fraternidad, a la convivencia, a abrir caminos para la paz y para la justicia, una de las condiciones fundamentales es esta libertad religiosa que brota evidentemente de la palabra de Dios y que debe plasmarse en la historia para que, respetándonos mutuamente, podamos incluso poder dialogar. Si os parece, como tenemos muy poco tiempo para terminar, voy a hacer yo una breve exposición de lo que dice el Santo Padre en la conclusión, y os pediría a vosotros dos que también digáis pues una palabra de conclusión de estos 3 días de exposición de la Verbum Domini que hemos hecho. El Santo Padre, en la conclusión, insiste en el hecho de que estamos llamados a tener, él nos exhorta a tener familiaridad con la Escritura, que la Escritura sea un lugar en el que de encuentro con Dios, en el que nos sintamos a gusto. Es un jardín en el que Dios se pasea entre nosotros y nosotros estamos a gusto en la intimidad con Él. Nos llama en su conclusión a una nueva evangelización y a una nueva escucha. Y Él nos deja muy claro que si queremos ser instrumentos vivos de una nueva evangelización, la evangelización comienza por escuchar, por estar a la acogida de la palabra de Dios. Solo quien está lleno de la palabra será capaz de ser instrumento de la palabra para llegar a los lugares más alejados de ella. E insiste, me ha gustado mucho la insistencia del Santo Padre en que la alegría interior, la alegría de ser receptor de esa palabra de Dios será el primer signo de acogida de la palabra. Viene a decir que me ha gustado mucho una expresión que dice: se pueden organizar fiestas, pero no la alegría. La alegría no se puede organizar. Y la alegría nace de la acogida de la palabra de Dios, y que esa palabra es capaz, como hizo en María, de hacernos dichosos. Dichoso tú que has creído, dichoso tú que has recibido la palabra de Dios, que te ha hecho feliz, que te ha hecho alegre, que te ha hecho testigo fidedigno del don de Dios. Por lo tanto, el Papa pone finalmente a la Virgen María, Madre de la Alegría, Madre de la Alegría como nuestro modelo de haber acogido la palabra de Dios, que nos haya transformado, que nos haya llegado de felicidad, para que nosotros podamos ser testigos rejuvenecidos y rejuvenecedores ante quienes nos rodean. Esta podría ser brevemente la conclusión de la exhortación. Y os pido a vosotros dos también que hagáis vuestra particular conclusión. Yo quisiera decir que esta exhortación sobre la palabra de Dios, Verbum Domini, hace de díptico con la exhortación en torno a la Eucaristía, y son la doble mesa de la palabra y de la Eucaristía con la que Dios nos acompaña. Es un vademecum muy hermoso para profundizar en lo que significa la palabra de Dios, cómo la ha recibido la Iglesia, cómo la hemos expresado de tantas maneras los cristianos a través de nuestra larga historia ya. Pero yo también soy palabra de Dios. Dice Pablo en la carta segunda a los Corintios: sois una carta de Cristo. También cada uno de los hombres y mujeres somos una carta del Señor, una palabra que Dios ha querido silenciar eternamente para decírmela a mí y para decirla conmigo. Y por tanto la vida mía tiene sentido cuando, como María, nuestra Madre, se dispone a acoger esa palabra que Dios me dice a mí y que quiere decir conmigo, y que el sentido de mi existencia consiste precisamente en esta acogida, no de palabras que dice Dios a todos los hombres, sino de esa palabra que personalmente
me dice a mí y qué personalmente Dios quiere decir conmigo. De acuerdo. Don Demetrio, una última palabra. Bueno, pues aquello del apóstol San Juan, ¿no? Os hemos dado a conocer lo que hemos visto y oído para que vuestra alegría llegue a plenitud. Dios quiere comunicarse con nosotros para llenarnos el corazón de alegría. Dios no entra en nuestra vida para estropearnos la existencia y por tanto esta alegría que sentimos de haber conocido a Dios a través de su palabra es una alegría que quisiéramos llevar a todos y compartir con todos al estilo de María, causa de nuestra alegría. Bueno, muchísimas gracias por vuestra colaboración, don Demetrio y don Jesús. Son ya varios los programas que hemos podido realizar en ellos, junto con ellos, en este espacio de Radio María. Y vamos a concluir como acostumbramos a hacer después que hemos tenido estos 3 programas de la exhortación apostólica Verbum Domini. Concluimos con esta bendición. Y os voy a pedir en esta ocasión que la hagamos conjuntamente, pidiendo que la palabra de Dios que recibimos con frecuencia en nuestra vida prenda en nosotros y sea semilla de conversión y de transformación y de hacernos testigos de la palabra de Cristo ante el mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.